Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos el estudio para hoy. Vamos a ver quién era Pablo, qué enseñaba Pablo, si Pablo estaba en contra de los mandamientos del Eterno, la ley del Eterno, y él decía que era solamente por gracia, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Vamos a ver muchísimas cosas hoy acerca de eso, para que tengamos claridad y sepamos que malentendimos a Pablo, malentendimos las escrituras, nos enseñaron mal y aprendimos mal. Y defendemos fervientemente lo que aprendimos, pero hay que estudiar profundamente las escrituras y vamos a darnos cuenta que cumplir mandamientos es el verdadero manifiesto o la manifestación del arrepentimiento. La santificación es el proceso por el cual empezamos a conocer las instrucciones del Padre que nos fueron quitadas por las religiones y empezamos a caminar hasta que empezamos a generar ese proceso que se llama purificación y santificación. Y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el arrepentidos que predicaba Juan el Bautista, que predicaba el mismísimo Mesías. Todos predican eso. Las discusiones en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, todas son acerca de los mandamientos, de cumplirlos. Nunca abolieron la ley ellos, porque si lo hubieran abolido, si no la hubieran cumplido, ellos también estarían en falta. Estarían contradiciendo lo que mandó el Mesías. Lo que pasa ahorita es que Pablo peleaba contra las leyes no del Padre, sino contra las leyes de los mandamientos de los hombres. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en ese aspecto. Como la congregación de los hijos del Eterno, a nivel del mundo, a nivel mundial, tenemos que ser llamados y sacados de entre las naciones, para que se cumpla todo lo que ha estado profetizado y vuelva de nuevo la restauración de todas las cosas. Entonces vamos a ver en 2 de Pedro 3:15 qué pensaba Pedro de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación. Aquí está la paciencia de los verdaderos santos, los que guardan los mandamientos del Padre y tienen la fe, la emuná, la fidelidad obediente del Mesías. Entonces esta es la paciencia para la salvación. Hay 3 tipos de salvación. Una salvación que proveyó el Mesías en la cruz o en el madero. Esa salvación que fue, Él dice que nos salvó de nuestros pecados, nos salvó de la maldición de haber pecado, la maldición de haber roto la Torá, la ley del Padre, los mandamientos. De eso nos salvó. Nos salva en tiempo presente hay otro tipo de salvación. La segunda, que es en tiempo presente, nos salva de nuestros pecados porque ejerce un sacerdocio según el orden de Melquisedec en tiempo real en el templo no hecho de manos, el templo celestial, e intermedia. Por eso es que dice que si pecáramos, abogado tenemos con el Padre, a Yeshua HaMashiach, porque estamos bajo la cobertura del pacto. Tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación. Hay una tercera salvación, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Padre y tienen la fe de Yeshua, que creen en el Mesías verdadero Israel, en el Mesías verdadero del mundo, bajo los lineamientos que Él puso, bajo sus mandamientos. Esa es para una salvación futura, que es la redención de nuestros cuerpos y la salvación eterna. Entonces son 3 salvaciones. Por eso también hay confusión. Que ya somos salvos, que no somos salvos. Sí, ya fuimos salvos de la maldición del acta de los decretos que había en nuestra contra. Por haber pecado, por haber invalidado la Torá, por haberla roto con nuestras acciones, pecados. El pecado es el quebrantamiento de la Torá. Entonces, son 3 salvaciones: pasada, presente y futura. De la futura es de la que está hablando Pedro acá. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la paciencia para la salvación futura, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cuáles? Las que los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, para uno saber quién es Pablo hay que ser docto. ¿Indocto qué es? El que no tiene la doctrina correcta. ¿Doctrina de qué? Del primer siglo, con los apóstoles bien, con los discípulos del Mesías bien, con el mismo Mesías, enseñando las cosas como eran bien. Los indoctos e inconstantes. Los inconstantes son los que no permanecen en la paciencia de guardar mandamientos y tener la fe del Mesías. Ellos, los indoctos e inconstantes, tuercen. ¿Y cuándo escribió esto Pedro? Cuando él estaba vivo. Y si ya los torcían en ese tiempo, ¿cómo será después de 2000 años? Después de tanta manipulación. Entonces, situémonos en esa época, en ese contexto, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, no solamente tuercen las cartas de Pablo, sino también toda la Biblia, para su propia perdición, para la perdición futura, la perdición de sus almas. Por eso es tan importante lo que se está haciendo con esto, con este mensaje. Se está llevando luz para que las personas abran los ojos, quiten toda cadena de opresión y todo velo que les tapa los ojos, para que empiecen a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Así que vosotros, oh amados, habiéndolo de antemano, guardaos. No sea que seáis, que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Miren, acá hay una cosa, por el error, es un error que aprendimos. Simplemente los errores que hay que hacer, corregirlos. Hay que quitarse la altivez que se levanta en contra del conocimiento del Padre. Y con humildad decir, sí, cometí un error. ¿Y el error de quién? De los inicuos, los que no guardan la Torah. Lo vimos el video pasado. Los inicuos son los que no tienen equidad, los que hacen la inequidad, no equilibrio. El equilibrio es un camino estrecho, ni a derecha ni a izquierda te desviarás. No le añadirás ni le quitarás a la palabra. Entonces el inicuo es el que tuerce las escrituras, el que no anda en la integridad de la Torah, de los mandamientos. Entonces eso es importante. Vamos a ver quién es Pablo en este video. Vamos a ver qué es el pecado. El pecado es, según Primera de Juan, Nuevo Testamento, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Portarme mal. ¿Qué es santidad? ¿Portarme bien? No. El pecado es la infracción de los mandamientos del Padre. Hay diferentes leyes. Pablo peleaba ¿contra qué? Contra las leyes de los mandamientos de hombres. Contra la gente que le añadía o le quitaba a la Torá. Eso era con lo que peleaba Pablo. El mismo Mesías, mandando a recoger espigas con los discípulos en día de reposo, le cayeron encima los de las religiones a decirle que eso estaba prohibido. ¿Dónde está prohibido? Muéstremelo en la Biblia, muéstremelo en la Torá, en los mandamientos. No está prohibido. Entonces eso es el problema. El problema es que todo lo entendimos y las religiones nos hicieron satanizar completamente los mandamientos del Padre cuando no es así. O cumplen unos parciales, otros no. La idea es cumplir todo con el Padre para mostrar frutos dignos de arrepentimiento y entrar en el proceso de santificación. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Hasta el nombre, cómo lo cambiaron y lo blasfemaron. Es terrible, esto es terrible, pero bendito el Padre que está abriendo la luz del entendimiento de muchos. Entonces seguimos viendo que el pecado es la infracción de la ley ¿de quién? Del Padre, no de los hombres. La ley del Padre, y solo hay una ley del Padre. Tenemos que aprenderla. En los próximos videos aprenderemos los mandamientos del Padre. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Eterno. En día de reposo se juntaba la ciudad porque el día de reposo es
un mandamiento de los 10 mandamientos, el cuarto, en el cual está destinado ese día para dedicárselo al Padre. ¿En qué? En estudiar la palabra. Vamos a ver otros versos. A ver si Pablo guardaba la ley o no la guardaba. La ley del Padre, ¿no? Y un día de reposo, Hechos 16:13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde se solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces en día de reposo se reunían. ¿Cómo así que no hay que guardar el día de reposo del Padre? ¿Por qué lo cambiaron a otro día? Es interesante. Hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque en ese día uno dedica el día entero, no 15 minuticos rápido para salir a comer, sino el día entero se dedica al Padre, a la familia, a disfrutar, a comer, a descansar el alma. Y los que dicen que el día del reposo estaba en la ley, que eso fue porque Moisés, no, quiero decirles que vean el video anterior. Noé, Abraham, todos conocían la ley del Padre. Todos la conocían. Abel. ¿Y cuándo instituyó él el día de reposo? En la creación. En la creación. Es impresionante. El día de reposo nos eleva nuestro espíritu y nos saca de la condición animal a una condición espiritual. Es importante porque dice que en el día de reposo, en el séptimo día, terminó su obra y descansó. Porque estaba cansado el Eterno. Él no se cansa. Para mostrarnos millones de cosas que están escondidas en el día de reposo. Millones de cosas. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, porque la vida eterna es conocerlo a Él. Y donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está puesto mi tesoro y mi mirada? En conocerlo a Él. Por eso esta hermosura, esta belleza de palabra, de revelación del Padre, es maravilloso. Y soy feliz encontrando a mi Padre. Y ahora compartiéndolo con todas las personas que estén viendo esto. Bueno, en día de reposo estaba Pablo. Seguimos. Y Pablo como acostumbraba, Hechos 17:2, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Trabajará 6 días, y el séptimo día se pone uno a discutir la palabra, a enseñar a todo. Porque es un día dedicado al Padre. Es hermoso. ¿Quién quitó eso? Ya sabemos, las religiones. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, a expatriados. Porque yo recibí, esto es 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Adón lo que también os he enseñado, que el Adón, Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que Él venga. La Pascua la celebró el Mesías, y el mismo Pablo también la celebraba una vez al año. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Adón indignamente, en domingo, cada que quieren, cada principio de mes o final de mes, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Adón, porque era el pacto
del Pesaj, de la Pascua, el pacto del Cordero, una vez al año. Esa era la cena del Adón, instituida. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir es juzgar que está bien y que está mal. El cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Entonces, por favor, ellos celebraban una vez al año la cena de la Pascua, donde el mismísimo Mesías instituyó que Él ya iba a ser el nuevo Cordero, que su cuerpo iba a ser entregado y su sangre, para ratificar el pacto, para quitar el pecado que es la transgresión de la Torá, ya lo vimos. Que dice Pablo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pentecostés es una fiesta del Padre Eterno, no es una fiesta de los judíos, lo tradujeron y se acercaba, en los evangelios tradujeron y se acercaba la fiesta de los judíos. No era ninguna fiesta de los judíos. Eso es para los judíos, eso no es para nosotros. No, señores. Y se acercaba la fiesta del Padre Eterno, en Levítico 23. Y estas fiestas celebraréis y apartaréis para Yahweh, tu Creador. Y el sábado, el Shabbat, no el sábado, es el Shabbat, lo apartarás y lo guardarás para los judíos, para Israel, para la religión. El sábado, el Shabbat, lo apartarás para Yahweh. Shabbat, descanso, reposo. Después hablaremos de eso profundamente. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pentecostés le pusieron las religiones, los traductores, pero es Shavuot, la fiesta de las semanas. Se cuentan las 7 semanas. Y en ese momento fue donde bajó, estaban reunidos los discípulos del Mesías, unánimes juntos en oración en la fiesta de Shavuot. Y ahí descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí ven lo importante? Guardando los pactos, los testimonios del Padre. ¿Listo? Entonces, Pablo después de muchos años dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Guardándolo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, de Shavuot, la fiesta de las semanas, una de las 7 fiestas del Eterno, si le fuese posible en Jerusalén, para guardar las fiestas del Eterno, y las guardarán por todas sus generaciones, eternamente y para siempre, cuando el Mesías venga a reinar en Jerusalén. El que no suba a celebrar la fiesta de los tabernáculos no le hará llover ese año. ¿Cómo pueden decir que ya no hay que guardar la ley del Padre? Las de los mandamientos de hombres, que esos sí son millones, eso se llama religión. Y esas sí no hay que guardarlas. Pero las del Padre, la ley de Él, la Torá, que es las instrucciones de Él, esas sí hay que guardarlas, porque esa es la verdadera santidad. Abramos los ojos. Gracias, Padre. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Está en qué ayuno? En el ayuno de otra fiesta que se llama Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, donde había que hacer un ayuno. Es el único día donde está decretado un ayuno por medio del Padre, donde dice el Padre que ampliará su misericordia para los que estén en esa fiesta y la guarden. Eso es a lo que se refiere este pasaje. Hechos 18-19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Nos enseñaron a satanizar a los judíos, cuando eran algunos de ellos que no creían, cuando todos, absolutamente todos los discípulos y toda la Biblia fue escrita por gente de Israel. Judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá, una de las 12 tribus,
Las otras tribus fueron dispersadas en el 600 antes del Mesías, a Siria y a Babilonia, y fueron dispersadas a las naciones. Ya en el 70 después del Mesías, ya fueron dispersados los judíos y los de la tribu de Benjamín, de los cuales pertenecía Pablo. Lo que alegaban estos judíos, los judíos, es que como Israel 600 años ya se había ido por haberse ido de idólatras, a adorar al sol, a adorar a las imágenes de talla, a adorar a los ídolos, a las imágenes de acera, a hacerle tortas a la reina del cielo, a endechar a Tamuz, que nacía el 25 de diciembre, la T, la cruz. Cuando usted entiende que por eso esa fue la fornicación con la que fornicó todo Israel, con los otros dioses, el Padre los desechó por eso. Pero hubo una gracia extra. Como vimos en el video pasado, es gracia sobre gracia. La primera gracia que Él nos dio, sus instrucciones para que viviéramos. Y la segunda gracia nos trajo el Mesías. Entonces, todos esos expatriados, a los de la dispersión, Pedro saluda a los de la dispersión, Santiago a los de la dispersión. En aquel tiempo Pablo decía a todos los de la dispersión en Galacia, en Ponto, en Asia. A los dispersión fueron los dispersados de los hijos de Israel, porque el pacto fue con la descendencia de Abraham. Pero dice, todo el que tiene la fe obediente de Yahshua pertenece a la fe de Abraham y es entrado al pacto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es importantísimo que entendamos y sigamos al correcto, al que es, al eterno. Entonces esos judíos tan satanizados, los cuales le rogaban a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, mas él no accedió. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y zarpó de Éfeso. Tenía que ir a guardar la fiesta, Pablo. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese verso tiene algo muy importante. Y se los voy a decir de una vez. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Si vamos a Deuteronomio 28, vamos a ver las bendiciones por cumplir los mandamientos y las maldiciones por no cumplirlas. Cuando ya no estamos bajo la ley, quiere decir que ya no estamos bajo la maldición de la ley por no cumplirla, sino estamos bajo la gracia. ¿La gracia qué es? La bendición por cumplir los mandamientos. Por eso es que dice antes, no se enseñoreará el pecado de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará el pecado, o sea, no tomará dominio la transgresión de la ley sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino la gracia de la ley. Por eso Pedro decía, estad firmes en la gracia de nuestro Padre. Habéis caído de la gracia si te despojáis del Mesías. Por las obras de la ley ningún hombre será salvo, ninguno de la ley del Padre, porque nadie las cumplió completas. Pero hay salvación eterna a los que se sometan bajo el señorío del Mesías. Y me dice Señor, Señor, y no guarda mis mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda los mandamientos es mentiroso. Es una cuestión legal, de ley, de someterse bajo las leyes del reino de los cielos. Eso es lo que pasa. Cuando yo me someto bajo esas leyes, el Padre me acoge bajo el pacto, me cubre con su sangre porque estoy bajo la ley y la regencia del pacto. Y empiezo a recibir las bendiciones, estoy bajo la gracia del Padre. Esa es la explicación de ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Continuamos. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
Todos son celosos de guardar mandamientos. Lo que pasa es que acá los traductores otra vez metieron ley y le pusieron ley a todo. Ley de mandamientos de hombres, ley del pecado, ley de la carne, ley del espíritu, ley del Mesías y ley del Padre eterno. Todo lo tradujeron por ley. Tenemos que entender cuál es ley de quién. Entonces, acá hay millones de judíos que ya han creído ¿en quién? En el Mesías, porque los mandamientos son para cumplirlos, pero el Mesías es la cobertura para cumplir ese nuevo pacto que está en su sangre. Y cuando el Padre me cubre con su sangre, me limpia del pecado, de la transgresión de la Torá, para que yo ya no transgreda más la Torá. Ya lo vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban peleando? Malinterpretamos esto por las religiones, nos enseñaron mal, nos dijeron no, nada de la ley, de nada, porque no es salvo, no. La salvación no viene por guardar la ley, la salvación viene por el Mesías, a quien se la da, pero ¿a quién se la da? Él es autor de eterna salvación, la futura, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, los que venían de Judea, les enseñaban que tenían que primero circuncidarse. Imagínense, de una para entrar había que ser salvo circuncidándose. No. Llegaron Pablo y Bernabé, tuvieron discusión, contienda con ellos, y entonces fueron encaminados. ¿Listo? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿en quién? En el Mesías, ¿sí? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los nuevos. Están hablando de los nuevos, miren. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia contando la conversión de los gentiles. ¿A quién se convertían? Al Mesías. Creían que Yahshua es el Mesías, el Yahshua correcto era el Mesías y se convertían a él. Pero entonces, ¿qué pasa? Le daba gozo a todos porque todos estaban empezando a conocer al Mesías. Pero ¿qué pasó? Llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que el Padre había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahí en esa congregación que habían creído, se levantaron. Primero es que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, todos se reunieron a decir, bueno, los nuevecitos, los que nunca habían oído esto, como nosotros, que nunca habíamos oído esto. Y nos están diciendo ahora que toca guardar eso. ¿Cómo así? Entonces estos se reunieron para conocer de este asunto después de mucha discusión, pero se levantó y empezó a decir que el Padre escogió también que los gentiles, la dispersión de la que había hablado ahorita, 600 años antes del Mesías, todos ellos eran Israel y fueron dispersados por su idolatría y su paganismo. Y por todas las abominaciones que hicieron, como en el día de hoy pasa. Entonces, es necesario que ellos que escucharon que vino el Mesías, les resonó su nombre, lo amaron, Yahshua el Mesías, Yahweh el nombre correcto del Padre, les resuena en el corazón, al fin encontré tu nombre, lo busqué durante años y lo encontré. Y fue manifestado porque en ese nombre hay salvación para el que cree en el nombre dado a los hombres. Cuando a ellos les resonó esto en el corazón, ¿listo? Entonces, fue bueno que Pedro también empezó a predicarles, y ellos que eran nuevecitos sin conocer Torah, sin conocer la ley, entonces el Padre que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vimos en el video pasado que el Espíritu Santo, la función es, y daré mi Espíritu sobre ellos, sobre ustedes, sobre la casa de Israel, y haré que guarden mi ley, guarden mis estatutos, guarden mis mandamientos. Ese es el corazón que nos da.
que conoce los corazones, nos da un corazón para que guardemos sus mandamientos y empecemos a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Entre nosotros quiénes? Entre los judíos, los que se quedaron en casa de Judá, y todas las otras 10 tribus dispersadas. Entonces, Jacobo es Santiago, mírelo, acá está, Jacobo le cambiaron el nombre por Santiago, él es el de la carta de Santiago. Respondió, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo el Padre resucitó por primera vez a los gentiles, a los expatriados, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué les prohibían en las sinagogas también los principales, los que no creían en Yeshua? Les prohibieron que predicaran en ese nombre, en el nombre de Yeshua. El problema era que estaban predicando que Yeshua era el Mesías. Ellos no estaban predicando en contra de la ley del Padre. ¿Listo? Para que el resto de los hombres busque al Adón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es importantísimo el nombre. Muchísima gente dice que el nombre que no importa, que llámele como le llame, que él entiende. No es eso. No es que entienda o no entienda. Es una cuestión de respeto. ¿Qué hicieron las religiones? Nos quitaron el nombre. El nombre sobre el cual es invocado. El pueblo debe invocar el nombre. 450 referencias del nombre. ¿Cómo no va a ser correcto? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Entonces, es importantísimo todo eso. Entonces, ¿qué dice Santiago? Que es Jacob. El verdadero nombre es Jacob. Por lo cual yo juzgo. Él juzga. Él dice sí y no. Sí y no. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Padre. No los inquietemos. ¿Con qué? Con ponerles de todo de una vez. No. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Primero, apártense de las contaminaciones de los ídolos. Si está la persona en una religión que no está adorando al Eterno correctamente, apártese de ahí, a esos gentiles. De fornicación, pecado sexual, las contaminaciones de los ídolos es de lo más difícil de arrancar del corazón. Esa es la circuncisión del corazón. Arrancar de nosotros ese amor por los ídolos de las otras naciones. No por el correcto, el verdadero, el autor de la Biblia, el creador, el que murió por nosotros. Entonces, que nos apartemos de las contaminaciones de los ídolos a los nuevos que no sabían nada como nosotros. Primero, contaminación de los ídolos. No más adorar a los dioses de las otras religiones. De fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Esto qué es? Eso es Torah. Eso son instrucciones. El ahogado y la sangre, ¿qué era? ¿Se acuerdan de Daniel? Propuso con su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Lo que sacrificaban, esa sangre la rociaban para los ídolos, para los demonios. ¿Sí? Entonces todo esto es Torah, todo esto es Torah. Y este es el verso que nunca nos leyeron en la religión, pero como esto no es religión, esto es la palabra a la luz de las Escrituras profunda, en verdad, en un espíritu de revelación del Padre, en un espíritu de humildad para poder entender y caminar y conocerlo a Él. Esta es la que nunca nos leyeron en las religiones, pero acá sí se lee, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ay, Padre eterno. En otras palabras, si uno es una persona nueva, si usted es una persona nueva, todos los que están escuchando esta voz del Padre, este llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo el Mesías. Si usted es oveja y oye su voz, es casa de Israel dispersada y expatriada durante tantos milenios, tantos siglos. Y usted oyó la voz del Padre
y dice, sí, me resuena, me suena, sí, tengo que manifestar el arrepentimiento, trato de luchar contra el pecado, pero no lo logro. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste la ley de Yahweh, yo también te desecharé del sacerdocio. Cuán encomendado fue del Padre que fueran guardados sus mandamientos, como se vio en el video anterior. Entonces, las personas nuevas deben cumplir ¿con qué? Aparte de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, la parte sexual y de fornicación con los otros dioses y de todo lo que tenga que ver con cosas encomendadas a los dioses. Comer, por ejemplo, cosas celebradas en fiestas que no son del Padre, fiestas paganas, como Navidad, como Semana Santa, como Año Nuevo. Todo eso no es del Padre, eso es de otras religiones. Y eso estaba dedicado desde siempre a todos esos dioses babilónicos. Hay que apartarse de la fornicación, y esa es la circuncisión que le cuesta trabajo a millones. Pero hay que circuncidar el corazón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a Moisés lo tienen en cada ciudad, que lo prediquen en las sinagogas cada día de reposo. En otras palabras, porque a la ley del Padre se va conociendo poquito a poco. Poquito a poco, las personas están siendo instruidas en la ley del Padre y dicen, ay, yo no sabía que esto había que guardarlo. De malas, ay, yo no sabía que su nombre no puede ser blasfemado, yo no sabía que su nombre no había que nombrarse ni siquiera en vano, falsamente, vano es vanidad, vanidad es falsedad, su nombre no pueden ser los nombres falsos. Yo no sabía eso, voy a hacerlo. Porque amo al Padre, porque quiero conocerlo. Perdóname porque estuve en ignorancia, Padre. Y ahora que lo sé, voy a hacer tus nombres correctos, porque a ti hay que invocarte para amarte. Pero si la persona tiene el corazón duro, no, llámese como se llame, acá le llamamos así, de malas. Bueno, eso es lo que el Padre no quiere. El Padre quiere humildad. Corazones de piedra que se conviertan en corazones de carne para poner su espíritu y poner sus mandamientos en nosotros. Eso fue lo que vimos en el video pasado. Entonces, llegaron a la conclusión de que empezaran por esa circuncisión del corazón, se aparten de esos ídolos, lo que acabamos de hablar, y después y empiecen cada Shabbat a recibir palabras, recibir mandamientos. Recuerda el día de reposo, porque se les había olvidado. Recuerda. Entonces acá hay un verso muy clave, este verso, Hechos 15:24. Vamos a verlo. Hay una página que se llama Biblia Interlineal de Estudio. Me pareció algo interesante ver que los manuscritos que sobrevivieron en griego, porque toda la escritura fue escrita en hebreo, pero la quemaron, la destruyeron a la gente. Ustedes saben, las religiones. Pero lo que quedó fueron copias de gente que tradujo del original hebreo al griego. Pero esas copias tienen también unas pistas que nos llevan a entender la palabra. Entonces, vamos a ver en Hechos 15:24. Este verso me parece muy interesante. Haberlo descubierto me pareció muy bonito y quiero compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Entonces, ya encontramos y vimos que todos ellos llegaron a un consenso. Los nuevos que nunca habían conocido esto, cómo generar un arrepentimiento verdadero, ¿qué deben hacer? Pues enseñémosles que se abstengan de esas 4 cosas, porque poquito a poco van empezando a entender los pactos del Padre, los mandamientos. ¿Listo? Pero acá en Hechos 15:24 hay algo perturbador, que uno dice, uy, ¿cómo así? Me confundo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, en otras palabras, hay gente que está diciendo, perturbando las almas de que se manden a circuncidar y que guarden la ley. Vamos a ver en el original griego si aparece esta frase. Entonces acá vemos que en la traducción, en la original, no aparece esta frase. No aparece. Entonces es importante lograr esto y entenderlo. Para que entendamos que la Biblia debemos tratar de estudiarla desde sus fuentes más primarias, para que no entremos en una confusión. Entonces, entendido lo del Concilio de Jerusalén, ya entendimos, a guardar mandamientos, todos guardando mandamientos. Todos guardando mandamientos, que es lo primero que hay que hacer, deshágase de sus ídolos y deshágase en la circuncisión del corazón. Ahí es donde hay que desarraigarse de toda la inmundicia. Vamos a ver a Pablo entonces en Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don o gracia del Eterno. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, Yahshua, para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas camino. El camino del justo es como el alba, que su luz va creciendo de segundo a segundo hasta que el día es perfecto. Ese es un camino con el Padre. Entonces, ¿cómo así que no es por obras para que nadie se gloríe y ahora porque somos hechura suya en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Entonces, ¿a qué obras se refiere a estas? A las obras de las personas que creen que por obras de su propia justicia pueden ser salvos. Porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted o la persona, cualquier persona, hace una obra para gloriarse, no es una obra del Padre. No son buenas obras. La buena obra es la ley de Yahweh. Obras que el Padre preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó? Cuando las dictó las instrucciones para que anduviésemos en ellas. Y por gracia somos salvos. ¿Por gracia cuál? La gracia de mantenernos cumpliendo mandamientos. La gracia viene sobre nosotros. Por medio de la emuná. Y esto no de vosotros, pues es don del Eterno. Don es gracia. Gracia de Yahweh. No es una fe en nosotros. Es la fe del Padre, la fidelidad obediente del Padre, la que el Padre nos dé por su gracia, y por su gracia nos dio las instrucciones, los mandamientos, y nos dio al Mesías. Muchísima gente en las religiones dice, pero Pablo dijo, estamos explicándolo. ¿Quién tiene más peso y autoridad? El Mesías, Yahshua, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera, apártense de mí, no los conozco, transgresores de la Torá. Fue traducido a hacedores de maldad, pero eso está muy ligero. Inicuos. En griego dicen anomia, sin ley, que transgreden la ley. ¿De quién? Del Padre. Así de sencillo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Porque no son los oidores de la ley del Padre los justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí hay que guardar la ley? Sí hay que guardar. ¿La ley de quién? Del Padre, no de los mandamientos de hombres. De manera que la verdad, la Torá a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Él nunca dijo que no guardara mandamientos y lo entendimos mal. Todos caímos en el error de los inicuos. Nos enseñaron mal y aprendimos mal y terminamos cayendo en ese error para perdición. Pero
Estamos aquí para poner luz a las naciones. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley del Padre define el carácter del Padre. Miren, porque sabemos que la ley, la Torá de Yahweh, los mandamientos del Eterno, sabemos que la ley es espiritual. El hombre espiritual guarda los mandamientos del Padre. Impresionante. Pensábamos antes que el hombre carnal era el que guardaba mandamientos y el espiritual el que vivía por una fe ahí de creer ahí en la nada. Tú crees que el Padre es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Eso es lo que quiere decir Santiago. Por las obras de la ley de Yahweh es que el hombre manifiesta esa fe. Tú dices que tienes fe, pero no tienes las obras. La fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Porque sabemos que la ley del Padre es espiritual, porque es la ley que rige en el reino de los cielos. La ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, en la carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, la ley de Yahweh es buena, la ley de Yahweh es hermosa. Yo te la doy para que vivas, y si la haces tendrás bendición, si no la haces tendrás maldición. Entonces Yahshua murió en la cruz para pegar allá en el madero toda la maldición por no haber cumplido los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para que no nos tengamos que cumplirlos? No, para cumplirlos. Ese es el arrepentimiento. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Gálatas insensatos empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Eso hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque empezaron a seguir mandamientos de hombres. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Se acuerdan que él hablaba de varias leyes? Como no entendimos, el Padre revela maravillosas cosas. Él es hermoso. En tu gracia, en tu misericordia, concédeme tu ley, tus mandamientos, dámelos, por favor, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y harás prosperar tu camino, el camino hacia él, hacia la eternidad. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Yahweh. ¿Cómo así que no hay que guardar la ley del Padre? Sí, hay que guardarla. El hombre espiritual se deleita, no la rechaza. Pero veo otra ley en mis miembros, otra ley en mis miembros, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yahshua el Mesías, Adón nuestro. Adonai, mi Adón, mi amo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros, para que guardéis sus mandamientos, guardéis sus estatutos y sus testimonios. Y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, Mashiach, no es de él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es importantísimo.
todo esto. Es importante que abramos el corazón y empecemos a caminar rectamente, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. No hay ni mancha ni arruga en la novia que viene a recibir al novio. La novia debe conocer, aunque sea, cómo se llama, quién es, cómo es, qué hizo, cuál es el pacto que viene a generar la boda. Padre eterno, gracias. Te pido que esta palabra sea de gran bendición para todos, que nos ayudes a guardar tus mandamientos, a estar contigo, a crecer en el proceso de santificación, y que nos ayudes a estar en la comunidad de los hijos del Eterno, Padre, de la congregación tuya, Padre, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que tú restaures todas las cosas, Padre, porque cuando este evangelio del reino, el reino de Yahweh, donde hay una ley, que es la ley tuya, Padre, sea anunciado a todas las naciones, vendrá el fin, Padre. Te pido que atraigas a todas tus ovejas dispersas, Padre, y que se conviertan a ti. Por favor, expande esta palabra, Padre, por todo el mundo. Expándela, llévala, Padre, a millones de personas, y que oigan tu voz y que se arrepientan. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.